Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Aquí estamos tratando de ponerle un poco de cuento a esta pandemia. Hoy día parto con una recomendación. Hay una charla TED de David Stein Rust que habla sobre el agradecimiento y la gratitud. De hecho, el título de la charla es: si quieres ser feliz, sé agradecido. Le voy a poner aquí, voy a ver si logro hacer eso, poner la imagen cuando edite esto. Eso. Y la pregunta en el fondo es: ¿por qué? ¿Cómo es esto de la gratitud y la felicidad? Y entonces yo me puse a pensar y hacer una pequeña reflexión, y es lo que quería compartir con usted hoy día. Lo contrario a la gratitud es la escasez. Lo contrario a la gratitud es la escasez. Cuando yo agradezco es porque tengo una sensación de lleno. Cuando a mí me llega un regalo y agradezco, doy las gracias, reconozco lo que recibo. ¿Se entiende? Y lo contrario a reconocer lo que recibo es estar mirando lo que me falta. La escasez. Esa sensación de escasez. La escasez tiene una directa relación con donde yo pongo un foco. Efectivamente yo puedo tener una escasez, digamos, no sé, este tachito ahora está vacío, no tengo hierba, digamos, hay una escasez ahí, está vacío, efectivamente, y no me puedo hacer el leso con que está vacío, digamos, es evidente que está vacío. Pero en la relación con el agradecimiento va más allá de si tengo o no tengo, sino va en términos de cómo, si yo soy capaz de ver lo que tengo, lo que recibo. Para ver lo que yo recibo tengo que salir de esta dinámica de escasez. La dinámica de escasez es una dinámica circular, donde yo miro y tengo constante relación. Pensémoslo en una bodega donde me quedan los últimos pertrechos o las últimas cosas. Lo que hacemos es estar constantemente pendiente de esa bodega. Y esto se traduce en una actitud de vida. Yo puedo, desde una pobreza incluso, administrar una sensación de escasez o la contraria, o gratitud. Y va a depender directamente de cómo yo lo viva. Me explico nuevamente, estamos en esta situación de pandemia y yo puedo estar todo el tiempo pendiente de la despensa. ¿Cuánta azúcar hay? ¿Cuánta azúcar queda? ¿Cuánta azúcar falta? En nuestra vida nosotros podemos hacer lo mismo, estar constantemente pendientes de nuestra despensa, en un movimiento que es circular, hacia nosotros mismos, una espiral que va hacia adentro, que yo lo llamo el círculo del egoísmo o de la egolatría, donde yo vuelvo sobre mí, sobre yo, sobre el ego. Ego, yo soy, ego, ergo sum, egoísmo, egolatría. Vuelvo sobre mí mismo. Esta dinámica de volver sobre nosotros mismos es lo contrario al agradecimiento. Y aquí la imagen que a mí me gusta pensar siempre es la de un balde. O, ya que es lo que tengo aquí a mano, digamos, este cantarito, esta calabaza para tomar mate, este mate. Este mate está vacío. El mate vacío no se puede llenar a sí mismo. Al igual que yo no me puedo llenar a mí mismo. Pero si el mate empieza a girar sobre sí mismo, buscando llenarse, no lo va a lograr. A nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros nos empezamos a girar sobre nosotros mismos en esta dinámica del yo, no nos vamos a llenar. Entonces, ¿cómo puedo llenarme entendiendo que yo soy el mate? Bueno, yo tengo que tener claro una dimensión que es fundamental, que es la apertura. La apertura es lo que me permite llenarme. Por aquí yo le voy a echar hierba a esto. No por otro lado, no puedo llenarme por acá, no puedo llenarme por acá, no puedo llenarlo por ninguna parte que no sea por aquí. La apertura. La apertura
va a ser un concepto clave que vamos a fijar hoy día, el concepto de apertura. La apertura nos lleva a la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud por esencia es algo que nos obliga a estimar un beneficio. O sea, es una reflexión que ya no solo gira sobre sí mismo, sino que es capaz de entender lo que hay y salir hacia afuera. Me abro. En el minuto que me abro, yo puedo recibir. Mientras yo no estoy abierto, yo no puedo recibir. La tortuga metida dentro de su caparazón es inmune al mundo. Pero en la medida en que yo me mantengo inmune al mundo, yo me aíslo del mundo. Yo desconozco el mundo. La tortuga, para involucrarse con el mundo, necesita salir del caparazón, abrirse. La apertura es la clave. La gratitud, como concepto, es la definición misma de la apertura, porque la gratitud como apertura nos obliga a estimar lo que recibo. Nos obliga a abrirme. Al abrirme yo puedo estimar lo que recibo, puedo establecer o hacer estima del mundo. La apertura entonces me permite que desde lo que yo soy me abro a otro que es. Es un ejercicio también de reflexión, pero es de reflexión, no de encerramiento, no de egoísmo, no es autorreferencial, sino que es una mirada de mí hacia quién soy y cómo me abro hacia los demás, cómo me despliego hacia los demás. Y me gusta este movimiento que es como del yo-yo, que estiramos la cuerda, me permite salir. ¿Ah? Me permite salir. Es un ejercicio de honestidad conmigo mismo, que me abro, y también es un ejercicio de escucha, de atención a lo que hay ahí afuera, a lo que hay. Dejo de atenderme a mí mismo para atender hacia afuera. Dejo de intentar llenarme, girando, para abrirme a ser llenado desde afuera. Esta apertura genera un camino hacia algo que es contrario al yo, que es la empatía. La posibilidad de identificarme con un otro, de abrirme al otro, de relacionarme con el otro, de establecer un diálogo con el otro. Valoro al otro. Yo tengo claridad sobre mi ser y desde este ser me salgo al diálogo con otro ser. Y ese otro ser soy capaz de abrirme a él, por lo tanto puedo empatizar con él. Si me abro, empatizo. Mientras yo no me abra y siga encerrado en mí mismo, yo incluso puede ser que no lo reconozca. La tortuga encerrada en su caparazón no ve lo que pasa a su alrededor. No ve lo que pasa a su alrededor. Y no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Se defiende, pero a la vez, en esa defensa genera una incisión con el mundo, un espacio, ¿ah? Que es lo contrario a la apertura. Yo no puedo generar, por ejemplo, no sé, un hogar de acogida y poner hogar de acogida y tenerlo con un muro de 3 metros y cerco eléctrico por encima. Eso es lo contrario a la acogida, digamos. Eso es, no sé, un banco, no sé, algo que no queremos que entre aquí. ¿Ah? Estoy generando lo contrario, el ejercicio contrario. La apertura de esa manera nace desde la gratitud. Entonces tenemos un camino en la gratitud donde yo me obligo a ver el beneficio que he recibido y desde ahí me abro porque me obligo a ver el beneficio y en la medida que me abro puedo ver al otro y cuando veo al otro puedo empatizar y abrirme al ejercicio de la empatía. Entonces, gratitud, apertura, empatía. Y eso son los 3 primeros movimientos
para algo que es tremendamente importante, que son los vínculos. Eh, la capacidad de vincularnos con otros eh, es lo que finalmente nos va a hacer felices. Entonces la gratitud es el primer paso hacia la felicidad del hombre, porque la gratitud permite la apertura y la apertura permite la empatía. Gratitud, apertura, empatía genera vínculo. Y el vínculo es la razón de ser del ser humano. Aristóteles dice que el fin del hombre es la virtud y que la virtud es la felicidad. Una vida virtuosa es una vida feliz. ¿Cuál es la virtud del hombre? El hombre es un ser político, un hombre social, un ser social. ¿Ah? Y en la medida en que nosotros podemos salir de nosotros mismos a encontrarnos con el otro, podemos vivir en plenitud, podemos vivir virtuosamente, efectivamente podemos vincularnos. El vínculo es la clave para la felicidad. Y en relación a esto, tengo otra charla TED que les puedo recomendar, que es sobre un estudio que hace Harvard, el estudio Graham o el estudio de la vida completa, digamos, el Harvard Study of Adult Development, que hace un estudio y hay una charla TED de uno de los directores de este estudio que habla sobre cómo en el fondo al observar la vida completa de distintas personas descubren que la realidad de la felicidad del hombre es a través de la calidad de los vínculos, algo que ya lo decía Aristóteles, pero la intención de este estudio es que ellos lo logran comprobar. De esa manera entonces vamos repasando gratitud, apertura, empatía, vínculo, felicidad. Y se cierra el círculo. El núcleo que está en el centro de esto, solidaridad. La apertura, la gratitud, la empatía, el vincularme y el ser feliz, ese círculo que se cierra es la solidaridad. La solidaridad no es, y se confunde muchas veces con ir y dar. La solidaridad no es ir y dar. La solidaridad es entender la dimensión social del ser humano. El centro de la solidaridad es comprender mi dimensión social. Es comprender que no estoy solo en el mundo, que estoy con más gente. La persona solidaria no es la persona que da más. La persona solidaria es la persona que entiende que está con otros y que vive en conciencia de que estamos con otros. La solidaridad tiene que ver con vivir como hermano. La solidaridad tiene que ver con el amor. La solidaridad tiene que ver con la apertura. En otras palabras, la solidaridad tiene que ver con el primado del amor. Y el primado del amor, ¿cuál es el primado del amor? El reino de Dios, que nos habla Jesucristo en el Evangelio. Y el reino de Dios, ¿cuál es? La civilización del amor de la doctrina social de la Iglesia. La solidaridad, el ethos cristiano del amor se vive en la solidaridad como estilo de vida. La solidaridad es el núcleo de estos 5 elementos que al girar en el fondo van generando un espiral que ya no es hacia adentro, como era originalmente en el egoísmo, sino que es hacia afuera, una espiral que crece en un movimiento donde mi felicidad genera gratitud, donde mi gratitud genera apertura, donde la apertura genera empatía, la empatía vínculos, los vínculos me hacen más feliz y así voy moviéndome. Me hago más consciente de los beneficios de estar vinculado con otros, de vivir con otros, de compartir con otros. El Evangelio dice que el mandamiento más perfecto es el amor. De hecho dice, el Evangelio según San Juan dice, lo voy a leer textual, como el Padre me amó, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El mandamiento es para que participemos de la alegría y seamos plenamente felices. ¿Cómo ser plenamente felices? ¿Cómo ser plenamente felices? Amando los unos a los otros, dando la vida por los otros, abriéndonos a los otros. El centro de la solidaridad, el núcleo de la solidaridad es el amor. Y la solidaridad es la manera en que nosotros podemos ser plenamente hombres, plenamente seres humanos. Es la manera, es el concepto sobre el cual se basa la plenitud del ser humano. Y la plenitud del ser humano es lo que los lleva a vivir en la alegría, es lo que nos lleva a ser felices. Los invito a cerrar esta reflexión haciéndonos una pregunta bien puntual hoy día, en nuestra realidad de pandemia. ¿Cómo puedo vivir este amor? ¿Cómo puedo vivir hoy día el amor? ¿Cómo puedo notar la gratitud? ¿Cómo puedo vivir la gratitud? Lo invito a cada uno a hacer ejercicios de gratitud. ¿Qué cosas en nuestro día de hoy funcionaron bien y podrían no haber funcionado bien? En vez de mirar la despensa, tratemos de mirar lo que tenemos sobre nuestra mesa. Tratemos de ver los beneficios que se nos presentan. Tenemos a nuestra familia, tenemos un lugar donde estar, tenemos la posibilidad de estar juntos, tenemos la posibilidad de compartir. Y desde esa gratitud, abrámonos a escuchar al de al lado, abrámonos a preguntarle, a aceptar, a ver qué es lo que le pasa. Y desde esa apertura vamos a ver que vamos a poder empatizar, vamos a poder tratar de entender cómo lo está viviendo. Pucha, esta persona está viviendo esto de esta manera, yo no lo había pensado así, a mí no se me hace tan difícil, a él sí. Tratemos de pensar en las personas que lo están pasando mal en este momento también, pero no para sentir lástima por ellos, sino que efectivamente tratemos de ponernos en su lugar, tratemos de conectarnos con ellos, y en la medida que podamos hacer eso vamos a darnos cuenta que solo nos vamos a vincular, finalmente estamos viviendo de manera solidaria. Muchas gracias por su atención, saludos cordiales, chao, hasta la próxima.